Las batallas en la literatura fantástica, a pesar de ser un elemento recurrente, son un tema espinoso. Muchas de las obras más representativas del género optan por mostrar sus escenas de batallas campales superficialmente, y muchas otras ni siquiera las muestran en realidad. Es un duro golpe al ritmo de la narrativa, ya que habíamos estado esperando ese gran momento donde todo se decidiría en una gran batalla y resulta que es poco o nada lo que se describe. Pero, ¿qué pasa cuando una obra de literatura fantástica rompe todas las reglas y por momentos parece un épico relato de una batalla campal? ¿A qué no es esta una experiencia 1000 veces más llamativa? Si eres de los que piensa como yo, quédate aquí y aprendamos cómo escribir una buena escena de batallas campales. Este es tu lugar, te aseguro que te va a encantar. Bienvenidos a todos a Fantasía Visceral, desentrañando la fantasía. Desde los principios del género, las batallas campales han sido un elemento casi que inherente. Mucho más cuando la historia es una que se labra su camino entre intrigas palaciegas, feudos, títulos nobiliarios y facciones. Es casi inevitable desarrollar un mundo complejo con decenas de facciones y no terminar deseando escribir una buena escena de batallas entre estas. Sin embargo, en fantasía puede ser complejo, porque desde luego en un mundo donde exista la magia, un enfrentamiento militar a gran escala no seguirá las reglas del mundo real. Habrá soldados rasos, arquería, caballería, máquinas de asedio y todos los elementos de un ejército, sí, pero la utilidad de muchos de estos se verá enormemente reducida si hay un jinete de dragón en alguna de las dos huestes que es capaz de calcinar a la mitad de las tropas enemigas con un solo Dracarys. ¿Qué tan obsoletas quedan las líneas de suministro y el adecuado aprovisionamiento cuando se pueden invocar portales que en lo que se chasca un dedo pueden transportar cientos de provisiones e incluso a los mismos ejércitos? Por esto, las primeras obras de fantasía no se esforzaban tanto en plasmar estas dinámicas militares. Como bien he dicho en otros videos, la fantasía temprana se trataba de grandilocuencia, así que no importaba mucho. Si una maga era capaz de invocar cuervos que se metieran por los ojos del enemigo, ¿para qué esforzarse por describir la estrategia militar del general? ¿De qué servía mostrar la formación usada por la infantería pesada con lanzas para debilitar el avance de la caballería? De nada, o al menos eso se pensaba, ya que lo importante era el destino y no el viaje. Mostrar al mundo en vilo en una batalla, el todo por el todo, el bien contra el mal debatiéndose por el control definitivo del mundo. Lo curioso es que, a pesar de no ser tan elaboradas, muchos puntos críticos en la historia de las grandes obras como El Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia son batallas. Nos bastaba. La historia no se trataba sobre sus batallas, sino sobre los héroes o la magia. Trataba sobre cómo Aragorn buscaba refuerzos entre los muertos vivientes, no sobre lo complejo que sería integrar tan de repente a un ejército de muertos vivientes a una batalla ya en curso, o como ya el desenlace estaba asegurado a favor de Aragorn y sus aliados, pues sus soldados de refuerzo, al estar muertos, no podían morir, obviamente, ni cansarse, ni sentir miedo, tampoco necesitaban provisiones ni un entrenamiento, nada. Estos estaban ahí para servir como un recurso narrativo que le brindara grandilocuencia a la escena y resolviera el conflicto a favor de los héroes. Pero esto afortunadamente ha ido cambiando, con aquella necesidad de los nuevos lectores de originalidad, por la injusta y permanente competencia de la literatura con lo audiovisual, y no solo por esta necesidad, sino también por el cada vez más presente acercamiento entre la fantasía y la realidad. Pongamos un ejemplo. La batalla del abismo de Helm es una de mis favoritas del género y la forma tan majestuosa como Peter Jackson la llevó a la pantalla grande no hizo sino convencerme más. Sin embargo, vemos que existen ciertas inverosimilitudes que en aquel momento pasamos por alto y sí, seguramente muchos otros siguen pasándolas, pero que el simple hecho de que ya nos comencemos a dar cuenta de estas nos va mostrando la tendencia a que se desarrolle de una manera un poco más realista la fantasía y sus batallas. La primera inverosimilitud y la más importante de todas es que el abismo de Helm, tal como se describe en las novelas y se muestra en las películas, es un sitio de una potencia estratégica apabullante, un fortín que domina la cuña de una montaña, con los flancos y el lado posterior protegidos, con solo la preocupación de una única muralla de decenas de metros de alto,
y los suficientes suministros y soldados dentro para aguantar no días enteros, sino años. Segundo, son tan estúpidas las fuerzas de Sauron, personificación de la maldad en la Tierra Media, que en algún momento engañó a los más poderosos entre enanos, elfos y hombres, como para forzar un asedio en el que claramente tendrían una desventaja estratégica tan absurda. En mi humilde opinión, a Sauron le quedaba mejor dejarlos ahí, rezagados, e irse por un territorio más acorde a sus intenciones, algo así como dominar las granjas y centros poblados desde los cuales se manufacturaban los productos básicos para la vida diaria, y forzarlos a rendirse a fuerza de desmoralización por la inanición y la carencia de recursos. Y tercero, bueno, la verdad es que podría señalar al menos 10 motivos más por los cuales la batalla del abismo de Helm es un escenario en exceso inverosímil, incluso en el mismo contexto de la narrativa de las novelas, incluso para hacer fantasía. Pero se entiende que en el momento en el que fue escrito, esto no importaba. La batalla fue un recurso narrativo para brindar grandilocuencia y heroísmo a los protagonistas, asimismo para resolver un arco de la trama. Se respetan Tolkien, se respetan Lewis, en Moorcock, en Jordan y hasta en la misma J.K. Rowling, cuyas obras están repletas de batallas épicas sin mucho realismo ni elaboradas descripciones de estas. Las batallas eran más la manera en la que confluían las facciones del bien y el mal, una forma de unificar orgánicamente a todos los personajes hasta ese momento mostrados, para finalizar así cada uno de sus arcos y sus objetivos. No importaba que debajo estuvieran dándose varazos los magos, lo que importaba era que Harry se enfrentara a Voldemort y que nuevamente un adolescente minara la confianza de un centenario villano con problemas de perspectiva y biofísica olfativa. Tres buenos ejemplos de batallas bien desarrolladas son las obras de Sapkowski, Martin y Sanderson, mi santísima trinidad de escritores contemporáneos mainstream. Estos autores, a pesar de no describir sus batallas al completo, son maestros distrayendo la atención, enfocando las escenas desde el punto de vista de un personaje en concreto, narrando solo estas, es decir, lo que Geralt, Kaladin o Jon Nieve hacían durante la pelea, no lo que pasa alrededor. Además, estos tres, entre los más conocidos del género, son los únicos que han conseguido manejar bien el desbalance entre un ejército humano común y corriente y fuerzas mágicas sobrenaturales, el problema recurrente de la fantasía. En Canción de Hielo y Fuego, Martin es congruente con que los Targaryen fueron la fuerza dominante durante generaciones enteras gracias a sus dragones, que era el equivalente a tener casas F-16 en pleno siglo XV. Pero al mismo tiempo el autor juega con las dinámicas políticas detrás de esto, de cómo poco a poco la casa se fue viniendo abajo sin importar qué tantos dragones tenían, y cómo incluso en muchas ocasiones de poco valía tener dragones si se usaba el elemento sorpresa y estos no alcanzaban a llegar a la batalla. Martin juega mucho con las escenas previas a las batallas. Sí, él no se dedica a escribir propiamente la dinámica militar dentro de una batalla, pero sí detalla muy bien las discusiones previas que tienen los importantes lores sobre cuál es la mejor estrategia a usar, lo cual deja un precedente también marcado que cuando la batalla al final solo se muestra que sucedió y ya, se siente un buen sabor de boca porque se ejecutaron esas estrategias largamente discutidas. Me parece que Martin es uno de los que tiene más posibilidades de desarrollar sus batallas de la manera más realista, porque su mundo es low fantasy. Aquí no hay magos superpoderosos ni portales. Los dragones solamente son un elemento recurrente en cierta época de su saga, que solo hasta hace poco es que la estamos viendo relucir. Entendemos entonces cómo el autor juega con estos elementos fantásticos y realistas, que creo que es lo que lo ha dejado también entre los autores contemporáneos. Sanderson la tiene un poco más difícil, pues a veces me parece que sus personajes y su sistema de magia, especialmente en el Archivo de las Tormentas, a pesar de estar tan bien explicado, carece de un verdadero balance, como el perro de Yasuo en el LOL. No digas esto, bórralo. ¿Cuántos seguidores estás dispuesto a perder al traer a Yasuo a colación, al siquiera revelar que juega League of Legends? Resulta que los caballeros radiantes tienen habilidades rotísimas. Pueden volar,
pueden regenerarse las heridas, incluso las mortales, pueden crear ilusiones en el campo de batalla y tienen unas espadas mamadísimas que cortan lo que sea como si fuese mantequilla. Por otro lado están los portadores del vacío, que tienen las mismas habilidades y para más colmo pueden invocar bestias sacadas de los sueños más húmedos de Lovecraft. O sea, digo húmedos no en el mal sentido, no me malinterpreten, sino porque son criaturas Lovecraftianas en forma de crustáceo. ¿Ya lo captan? Sin embargo, no están tan organizados los portadores del vacío y sus líderes son más bien tiránicos y esto los pone en especial desventaja. Entonces, a pesar de toda esa magia que pareciera abrir un sinnúmero de posibilidades en cuanto a hacer daño a los otros, que bien podría ser el equivalente a un escenario actual en el que mejor hacer la paz si no se quiere que vuelen encima de nuestras cabezas ojivas nucleares, Sanderson consigue hacer viable que ambos bandos sigan enfrentándose una y otra vez, sin resultados realmente concluyentes ni benéficos para alguno de los dos. Sanderson juega con la moral de los soldados, los conflictos entre las facciones, el desorden entre las líneas de los Parshendi, los portadores del vacío, las intervenciones divinas y la gran extensión de su mundo para hacer lo más realista posible que un conflicto con tamaños poderes se sienta viable. Y no te digas a ti mismo, entonces ¿por qué mejor no lanzan a los enemigos esa gran tormenta a cada uno de los poblados humanos y acaban con esto? ¿Acaso no es Odium, el equivalente a Sauron de esta saga, una esquirla del mismo Dios creador y su poder es influenciar en las mentes de los seres sintientes? ¿Por qué no se lanza con todo su poder y los acaba ya? Bueno, la respuesta es que no habría más archivo de las tormentas y que, lo cierto, aunque es una opinión impopular para los fans más acérrimos, Sanderson peca un montón de inverosímil y en momentos pareciera que se le salen de control los poderes que ha diseñado para sus personajes. Pero se ayuda un montón siguiendo a rajatabla sus 3 leyes de la magia y asimismo le da un tono algo blando a su narrativa, dirigida a una audiencia entre los 12 y los 25 años. Así que no se puede pasarse de la raya con la crueldad o la crudeza y esto juega a favor de que la guerra continúe a pesar de que hay armas de destrucción masiva a la disposición de casi cada uno de los personajes en estas novelas. Sapkowski, a mi parecer, lo hace aún mejor. Una vez pasamos de los 2 primeros libros de la saga, que es una versión eslava de los cuentos de los hermanos Grimm con un personaje recurrente y bien mamadísimo, la historia comienza a tener una dirección concreta. Y sin darnos cuenta, en el tercer libro nos encontramos leyendo una serie de intrigas palaciegas casi tan compleja como la del mismo Martin en Canción de Hielo y Fuego, con decenas de países bien desarrollados, cada uno buscando la manera de sobresalir y sobrevivir en ese continente repleto de caos. Por tanto, en más de una ocasión, Geralt se ve consumido en una batalla en este u otro bando. Pero nuevamente Sapkowski no describe los movimientos militares ni los tipos de tropa, solo cómo Geralt se las arregla para no morir en medio de tanto alborozo, reduciéndose las escenas a un par de párrafos por lo general. Pero esto no nos deja un mal sabor de boca, al contrario. Sapkowski previamente nos ha contextualizado tanto y en su espectacular manera los intereses de cada facción, por qué esa batalla importa, todo lo que está en juego y cómo el mundo cambiaría su forma tras el desenlace. Este es el truco, contextualizar tan bien que la batalla, como ya he dicho, tan solo sea el recurso narrativo de resolución, un medio, no el fin, y así nos ahorramos un montón de páginas escribiendo detalladas batallas, arriesgándonos a aburrir al lector. Al menos en lo que hasta ahora han escrito, jamás leeremos una escena de Sanderson, Martin o Sapkowski describiendo paso a paso cómo se mueven las tropas, qué tipo de unidades son las mejores o cuáles son las especialidades en cuanto a uso de armas, más allá de describir la cantidad de tropas o algún accidente geográfico que sirvió en determinado momento de la batalla para decantar la balanza al favor de alguno de los dos bandos. No, solo se centrarán en la perspectiva de los personajes principales y sus contribuciones a la conflagración. Esta es una buena forma, la más atractiva y aconsejable, no solo para el autor sino también para el lector. Es que ahora vámonos hacia el otro lado. Imagínense ustedes la narración de una batalla entre ejércitos inspirados en las dinámicas militares medievales, contada paso a paso como si se tratase de una partida de Age of Empires o Total War Warhammer. Juegazos. Lástima que haya perdido tantas partidas como amigos y nunca se dé bueno y
¿Qué? Bueno, creo que eso era para mi psicóloga. Mejor sigamos. Sería aburridísimo y fuera de todo, como mis sesiones con la psicóloga. Pero, ¿y si les dijera que hay una buena forma de encontrar un equilibrio entre ambas maneras? La hay. Como todo en la vida, lo mejor es encontrar el equilibrio. Y es el autor en su experiencia quien conseguirá que esto sea posible. Hacer una épica escena de batalla campal en un mundo de fantasía sin el uso de tramposos magos ni siendo demasiado estrictos con el realismo del funcionamiento de un ejército de verdad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Para eso primero tenemos que informarnos. Me atrevería a decir que a cualquiera que le guste el género de la fantasía, al menos el subgénero de la épica, le gusta la historia medieval. En contraste a la creencia popular, la Edad Media no fue ninguna edad oscura para la humanidad, al menos no en el sentido de que se estancó el conocimiento, especialmente en la literatura y la obra escrita. Fue en la Edad Media donde se diseñaron los sofisticados métodos para copiar libros y distribuirlos. Fue ahí cuando se creó el libro como ahora lo conocemos, no como pergaminos o simplemente tiras de papel. Y bueno, al final se creó la imprenta en esta época. Sí, marcó el fin de la edad, pero fue aquí donde se generó la necesidad de una forma mucho más efectiva de copiar libros. Ya van viendo. Mucho se escribió y se registró. Mucho que hasta ahora seguimos leyendo. Tanto que le dio origen a este tan amado género del que tanto hablamos, la fantasía. El problema es que se escribió predominantemente solo sobre dos cosas, el cristianismo y la guerra. Bueno, esto es un problema si nos centramos solo en el primer tópico. Para nuestros intereses hoy, vaya que debemos agradecer a los reyes de entonces y su necesidad de resaltar sus grandes hazañas militares, aunque ríos de sangre corrieron y realmente nunca se llegó a ningún logro con estas miles de batallas. Pero debo decir que hay algo intrínsecamente llamativo para nosotros los humanos en la guerra. No solo en su trasfondo y su aspecto más gráfico y crudo, sino también en la necesidad de entenderla y hasta disfrutarla. Bueno, al menos como espectadores de ficción, no me malinterpreten. La violencia como la compasión son dos de los principales elementos que nos definen como humanos, y es en la guerra donde podemos aprender más de estos dos, ya sea para querer evitar la violencia y acercarse más a la compasión, o bueno, en el peor de los casos, al revés o por simple morbo. Pero me gustaría pensar que no es así, que nuestra naturaleza es inherentemente competitiva y por ende las historias de batalla nos atraen, pues en últimas, las batallas son la máxima representación de la competitividad humana. Además, en nuestro caso, que somos escritores de fantasía, no deberíamos sentirnos culpables por hacer alegoría a la guerra en nuestras historias, no solo porque aportan un útil elemento narrativo, sino porque incluso en la irrealidad de nuestras historias siempre buscaremos identificarlas o proyectarlas con el mundo real, donde los conflictos son el pan de cada día y para mal o para bien son los que le dan sentido a la vida. Y bueno, después de esta tan rimbombante y no solicitada lección de historia, filosofía, moral y ganas de llamar la atención, finalmente explicaré por qué es importante informarnos en la literatura medieval si queremos hacer una buena escena de batallas. Porque es ahí donde realmente conoceremos la dinámica de un ejército, su preparación, sus necesidades, sus capacidades, sus estrategias. Conocer que un ejército medieval estaba en su mayoría compuesto por campesinos sacados de sus campos y mal entrenados, que los únicos que vestían armaduras eran los nobles y que la mayoría de las veces eran cientos y no miles los que luchaban entre sí, y esto no duraba un día entero sino un par de horas y nada más, nos dará una visión más profunda sobre cómo escribir una verdadera batalla, y sin pecar en tecnicismos ni aburridos tratados de historia, interesar más al lector con el pseudo-realismo que hemos implementado en nuestro ejército de magos campesinos, por decirlo de alguna manera. Conocer que las lanzas son especialmente buenas contra la caballería y por qué te ayudará a posicionar las tropas acordes a esta ventaja y a mantener alejada la caballería. Por favor, no lancen nunca jinetes contra piqueros en la segunda edad en el Age of Empires. Aprendan de mi error. Saber que un asedio no es como lo muestran en las películas, que dura un solo día y ya,
y que no solo son escalerillas y arietes contra las murallas, sino que son el principal dolor de cabeza de cualquier general, pues supone dejar un ejército apostado meses enteros ante una ciudad amurallada, fuertemente guarnecida y aprovisionada, dejando expuesto a su ejército no solo al aburrimiento y a la desmoralización, sino a un ataque por la retaguardia en cualquier momento. Tener claro que una batalla era como una partida de ajedrez, en la que cada conjunto de tropas estaba dividido según su utilidad, y no corrían unos contra otros como descerebrados, sino que era una verdadera danza, en la que cada cohorte se movía por aparte para realizar intrincadas maniobras, usando a su ventaja accidentes geográficos, engaños, condiciones climáticas, etc. Que había una cadena de mando, que las órdenes no se daban a gritos y ya, sino que cada rango tenía su cometido, que eran los suboficiales los que realmente luchaban, mientras que los oficiales nobles casi que en su totalidad lo miraban todo con los mentones alzados y a una distancia segura, y que no, definitivamente nunca iba el rey adelante, tampoco los príncipes o nadie lo suficientemente importante, a no ser que la batalla estuviera ganada. No les estoy diciendo que se deben convertir en unos expertos en historia militar ni nada parecido. Tampoco que deban incluir todos estos elementos en sus batallas, pues harían ladrillos en vez de libros. Lo que estoy intentando decirles es que conocer todo esto les dará una noción de cómo describir orgánicamente una batalla, sin limitarnos a la perspectiva de unos personajes en concreto o dar un salto temporal entre el inicio y el fin de la batalla por falta de elementos para describir de forma llamativa la batalla. Dos ejemplos, y al alcance de todos, son la saga de los Reyes Malditos de Maurice Druon, mi francés no es muy bueno, no sé francés. Maurice Druon. Y pese a que se ambienta en la República del Imperio Romano, las sagas de Santiago Posteguillo, especialmente la trilogía de Africanos y de Trajano, las únicas buenas a mi parecer. Lo nuevo que ha sacado, eso es un elemento que no cuadra en este video, entonces sigamos. Estas tres obras son especialmente buenas describiendo batallas, manteniendo un equilibrio espléndido entre el realismo, los tecnicismos y la narrativa, teniéndote pegado a sus páginas nada más porque esperas el momento en el que finalmente venga la batalla. Hasta las batallas, digamos intermedias, son excesivamente interesantes, y aunque pueden durar varios capítulos, para nada, no son nada aburridas. Encarnas la agonía de los combatientes y sus líderes, sientes cada gota de sangre derramada, cada grito, cada toque de lanza y hasta el relinchar de los caballos. De verdad, es una experiencia. Son dos trucos los que hay que tener especialmente en cuenta. El primero, describir los movimientos de ambos ejércitos por separado, dividiéndolos en párrafos independientes, intercalándolos con las percepciones de los personajes. Es decir, describir cómo el primer ejército ordena avanzar a la infantería pesada primero para chocar directamente con la enemiga, luego cómo detrás de estos están los arqueros que distraerán con su lluvia de flechas, y al final mostrar que solo se dan cuenta de que la caballería llegó por los flancos cuando ya es muy tarde. Al mismo tiempo, alternar que uno de los personajes del enemigo se dio cuenta de la estratagema, sin embargo, debido al alborozo del entorno, no pudo comunicarlo con efectividad y debió ingeniárselas para maniobrar con el pequeño grupo a su cargo para minimizar los daños. Es difícil conseguirlo sin extraviar un poco la atención del lector, pues se presta para confusiones. Pero siento que la clave es escribirlo como si fuese para uno mismo, como si fuese nuestro esquema mental de lo que sucede en la batalla, sin importar cómo se lea o si se siente demasiado técnico. Después, siempre habrá tiempo para agregarle la sazón narrativa propia de un relato en la revisión de la obra. El segundo truco va de la mano del primero, desde luego, y es utilizar esquemas. Dibujar las posiciones del ejército y sus diferentes tropas, y como si fuese una secuencia de diapositivas, ir moviéndolos conforme avance la batalla. Puedes dejarlos para ti mismo, o hacer como el buen Posteguillo y dejarlos en los apéndices. Servirán como mapas y ayudará un montón para mantener al lector orientado. También puedes usar simuladores. Total Accurate Battle Simulator y hasta los mismos Total War son especialmente útiles en esto, y no se imaginan lo mucho que empezarán a agregarle a la batalla una vez posicionen sus tropas y el juego haga lo suyo, dando un desenlace muy probablemente distinto al que tenían en mente,
forzándolos a ingeniárselas para hacer que esto cambie. Ahora bien, esto no es para todo el mundo. Y muy seguramente muchos lectores que solo quieran leer una buena historia de fantasía para relajarse, se les antojará tedioso seguir una batalla de 10 capítulos. Por eso es importante preguntarse a qué tipo de público se quiere atraer. Si eres como Sanderson y dirigirás tus historias a un público tan amplio entre los 12 y los 25. Desaconsejo este tipo de descripciones. O bueno, más bien aconsejo usarlas a lo mínimo. Pero si lo que se quiere es escribir una historia para adultos que tengan más o menos alguna idea de la dinámica militar de antaño, nos lo hará mucho más fácil y de seguro gustaremos. Y bien, eso ha sido todo por ahora. Como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias por su apoyo, por sintonizar mi canal. Espero que les haya gustado el video. Si tienen opiniones contrarias o similares, no olviden ponerlas en los comentarios. Si les ha gustado, denle like. Si quieren saber cuándo subo un nuevo video, denle en suscribir. Me ayudará un montón a aumentar mi visibilidad en la plataforma y a seguir haciendo este contenido que tanto nos apasiona. Sin más, hasta la próxima. Nos vemos.